Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición del Resumen. Mi nombre es Lourdes López y bueno, te saludo obviamente, José. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Estamos acá ocupando un lugar muy importante como es el de Luz Fernández, que le mandamos un cariño muy grande también. Que se recupere. Que se recupere pronto, sí, época obviamente de congestión, es un poco normal esto que pasa en esta etapa del año. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que pasa en el ámbito parlamentario, vamos a hablar de leyes, por supuesto, y sobre todo de proyectos de ley que han recibido dictamen. Un tema importante es el de crédito SUBA. Yo creo que igual pensaron que algo íbamos a hablar sobre las fórmulas y todo eso, que estamos ahí, ¿no? Se está viendo todo. Todo el run se está viviendo hoy en el Palacio. También es un poco un hervidero también de idas y vueltas y bueno, negociaciones. Esto es así. Es lo que sucede cada 2 años cuando llega el momento del cierre de listas. Por eso la semana previa, decíamos la semana pasada, esta semana era corta, pero independientemente de eso, muy difícil que pudiera haber alguna actividad porque se dedica todo al tema del cierre de listas. Exacto. Bueno, habrá que esperar cómo se lleva a cabo y cómo se lleva adelante esto, también qué es lo que va a pasar y cuáles son las últimas jugadas de cada uno de los sectores políticos de cara al cierre de listas, ¿no? Lo que por ahí pensábamos que iba a ser de una forma, termina siendo de otra y por lo tanto termina cambiando todo el panorama del clima, en este caso electoral, que se está viviendo en estos momentos. Claro, y todo esto cierra recién el sábado a las 12 de la noche, así que hasta ese momento todo puede cambiar. Independientemente de eso, y bueno, a propósito de la actividad en las comisiones, que obviamente esta semana no hubo, pero alguna comisión sí estuvo trabajando, en particular, obviamente, la comisión estrella de este año, que es la Comisión de Juicio Político, que ayer le envió... No hubo reunión, obviamente, pero sí le enviaron una convocatoria al juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, para presentarse el 6 de julio. Bien. Justamente es una formalidad, obviamente, ya está previsto que se había votado por 16 votos, la mayoría del oficialismo había votado que se presentara o que declare por escrito o de forma presencial. Obviamente no va a estar de forma presencial. Veremos así, reglamentariamente, dice el reglamento, establece que sí que debe hacerlo en este caso, porque recordemos, los jueces de la Corte, que son los que están en el banquillo, digamos, de imputados por el momento, todavía no acusados, pero sí imputados, en este juicio político que se desarrolla, no están obligados a declarar, pero en este caso se le encontró un vericueto legal o reglamentario, por lo menos, para que obligar a Juan Carlos Maqueda a que haga su descargo respecto del tema de la obra social, que fue el último tema que habían analizado. Recordamos que en la última reunión fue lo que habían votado todos y recibieron en este caso el voto afirmativo para que se presente a declarar, en este caso, Juan Carlos Maqueda. Todos los oficialistas. Todos los oficialistas, sí, exactamente, obviamente. Todo el bloque oficialista. Bueno, por lo tanto, ahora es el pendiente de ver qué sucede y pensando también en el próximo 6 de julio y en todo lo que estamos también llevando a cabo y todo lo que se está viviendo en el panorama político y parlamentario de nuestro país. Pero bueno, hay crédito SUBA porque otra de las comisiones también que trabajaron intensamente tiene que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, donde finalmente tuvo un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría para que aquellos tomadores de crédito SUBA tengan que abonar no superando el 30% de sus ingresos, ¿no? Esto es algo que lleva también un poco de tranquilidad a tanta cantidad de familias que han tomado estos créditos y que de alguna manera con la inflación y con todo lo que viene sucediendo en materia salarial, obviamente es muy complicado tener que pagarlos. Por supuesto, vos vas a estar con un informe ahí muy especial. Vamos a hacer un informe para llevar claridad al tema. Así es, sí. Vamos a recordar todo lo que sucedió desde el que se empezó a hablar de la cuestión de los créditos. Vamos a ir hasta desde la creación de esos créditos, justamente, que, bueno, a raíz de la inflación, bueno, todo puede fallar, claro. Nada puede ir bien
con semejantes índices de inflación. Y es muy difícil desde también que un proyecto de este tipo pueda ser factible o rentable a la hora de pensar en que los números son súper inestables, ¿no? Sí, y la situación en general económica es inestable. Pero bueno, a propósito de esto, escuchamos al diputado por la provincia de Misiones. Estamos hablando de Diego Sartori, el diputado por el Frente de la Concordia Misionera, que también hablaba al respecto de este proyecto. Sí, la verdad que sí, que fue buena la reunión. Es un debate que se viene dando hace mucho aquí en la Cámara de Diputados, vos sos testigo de ella. Es cierto también que hay que mirar un abanico completo de cómo es la cuestión, inclusive el índice de morosidad que tiene esta ley, que no es elevado, este crédito que hoy están haciendo frente a aquellos 100.000 deudores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese contexto se instaló un debate, se pretende hacer y se hizo justamente todo lo que tiene que ver con un dictamen donde abarque a todas las personas que están de acuerdo. Cuando digo personas, diputados, por supuesto. Y entre los diputados, en su mayoría, se estuvo de acuerdo. Algunos hicieron algunas correcciones o que quieren hacer después en el recinto. Bueno, así que esperemos que prospere, que vaya al recinto, y que se instale el debate y que se convierta, que tenga media sanción y que pase a senadores para convertirse en ley, ¿no? Claro. Diego, sin dudas, esto genera también mayores expectativas ahora a la hora de tener que ir conformando mayorías y conformando temas, en definitiva, también para una agenda vinculada con los diferentes proyectos para llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Uno puede decir, bueno, este tema para muchos tiene mucha urgencia. Sí, por supuesto que sí. Mismo así la ley de alquileres, que también deberíamos debatirla, darle media sanción para que vaya al Senado y dé una respuesta. Creo que esa es la agenda de la gente, la que quiere que nosotros de alguna manera lo abordemos y vayamos subsanando esas cuestiones que deja aparejado tener una inflación como la que tenemos. Por suerte hoy el índice fue un poco más bajo, pero no deja de ser una inflación muy despiadada que tiene obviamente que ver con el no alcanzarle el sueldo a la mayoría de los argentinos, ¿no? Muy bien, bueno, la palabra sí, entonces del diputado, obviamente apuntando a un debate importante y un debate que es positivo. Y de alguna forma también para mejorar la situación en materia de viviendas, ¿no? Entendiendo que no es nada fácil percibir de una y con estos créditos de alguna manera se ve facilitado. A propósito de esto, quien hablaba de este tema es el diputado Carlos Heller, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y esto comentaba. Lo que hoy hemos acordado, que es producto de toda una larga negociación, y yo diría un buen ejemplo de lo que es el trabajo parlamentario, que es que trabajar, había creo que 11 o 12 proyectos que se presentaron, hemos escuchado todas las opiniones y este es un tema muy ríspido y muy complejo y hemos tratado de encontrar un dictamen equilibrado que tuviera en cuenta las distintas situaciones. Yo dije recién en el debate que normalmente no hay soluciones buenas para cosas mal concebidas. Se trata siempre de encontrar la menos mala de las respuestas posibles. Y esto nació mal porque estuvo mal concebido. El problema de la vivienda es un problema grave, serio, crucial acá y en el mundo entero. Y no tiene que ser visto desde el punto de vista del negocio inmobiliario, sino desde el punto de vista de la solución del problema de la vivienda de las familias. Acceder a la vivienda a través de créditos como estos siempre es una solución para un pequeño porcentaje de la sociedad. El grueso del problema de la vivienda tiene que ser resuelto a través de planes públicos, porque la mayoría de la gente no puede pagar una cuota como la que resulta del precio que tienen los inmuebles en la Argentina y en la mayor parte del mundo.
Entonces, acá estamos hablando de un universo de 100.000 familias que son los que han tomado estos créditos UBA y se está tratando de dar una solución, y esa solución tiene que ver con que el problema de quien toma un crédito de este tipo para acceder a la vivienda única familiar lo hace sobre la base de una cuota que guarde relación con su ingreso y que la pueda pagar a través del tiempo, y si cuando toma el compromiso inicial ha hecho el cálculo de que la puede pagar, evidentemente debería pagarla a través de todo el desarrollo del crédito. El mayor problema que ha habido en la Argentina se lo produce el desfasaje entre la evolución de los precios y los salarios, que ha hecho que los ingresos de mucha gente no alcanzaran y consumieran entonces una parte mucho más grande de su ingreso, esa cuota, y eso genera una dificultad, porque si se paga más de cuotas, se destina menos a comer o a vestirse o a la recreación o a lo que sea. En este cambio estamos proponiendo que la gente va a pagar el índice más conveniente, ya sea el de salarios o el costo de vida, digamos, la inflación. Y en función de ese índice más conveniente, se supone que quien ingresa a un crédito pagando un 20, 25, 30% de sus salarios, porque lo puede hacer, y si lo puede hacer al inicio, debería poder hacerlo a través del desarrollo de todo el crédito. Y entre otros de los puntos, lo que este proyecto propone es poder abonar no menos del 30% de la... que en realidad es así. Propone que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores. Esto como uno de los puntos más importantes a trabajar, pero también hay otros puntos y hay otros términos que establece este proyecto, pero por supuesto que nos va a dar mucho más claridad al respecto José Di Mauro, que ya está con su columna, está con toda la info, la data precisa de cómo viene elaborado, ¿no? Y cómo es el camino al recinto, como dice ahí en la pantalla. Gracias, Lourdes. Y bueno, esa es la idea un poco de... Vamos a ir a ver de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y a dónde vamos es hacia el recinto, porque lo que logró es un acuerdo muy trabajoso y muy difícil de prever. O sea, realmente no estaban todas las expectativas de que pudiera lograrse un dictamen, que es lo que se ha logrado. Se han logrado 2 dictámenes por lo menos. Pero bueno, bienvenido sea. Ahora lo que se espera es que llegue al recinto. Ya está listo en la próxima sesión que haya. Podría tranquilamente ser, si hay acuerdos, llevado al recinto. Veamos de dónde venimos entonces. Recordemos, los préstamos hipotecarios por sistema UBO fueron lanzados en 2016. En tiempos en que el crédito para comprar viviendas había pasado de casi el 6% del PBI al 0,7%, o sea, prácticamente no había créditos. ¿Qué es lo que pasa? Habían llegado los créditos UBA para darle más dinamismo a un mercado que está absolutamente deprimido desde el fin de la convertibilidad. Ahí habían cesado todo, claro, con la convertibilidad, con un dólar anclado con el peso, o sea, ahí a partir del cese de la convertibilidad se hizo muy difícil acceder al crédito hipotecario. Los bancos habían abandonado la posibilidad de otorgar créditos hipotecarios a tasa fija y solicitaban un interés muy elevado y mayores requisitos. Entonces, recordemos, en la previa de la aparición de los créditos UBA, ¿qué es lo que había? Estaba el plan Procrear que lanzó Cristina Kirchner en 2012, por ejemplo, y eran créditos a tasa subsidiada, pero también era difícil acceder. Ahí había que, y siguen existiendo, pero hay que acceder a un sorteo. Es bastante engorroso el tema de la vivienda, es muy difícil, y sobre todo cuando hay inflación. Veamos el tema del valor inicial de la unidad de valor adquisitivo, que es el detalle de lo que significa UBA. Originalmente fue de 14,05 pesos y se fijó de manera tal que fuera equivalente a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado testigo. Digamos que dado que el metro cuadrado testigo se ubicaba por entonces en 14.053 pesos, el valor inicial de la unidad de valor adquisitivo fue de 14,053, es decir, 14,05. Para redondear fue lo que se utilizó. Hoy por hoy, ¿cuánto es lo que valdría? 264, es lo que vale, 264,02 pesos. O sea que
comparemos, de 14 a 260, hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Esto más allá de los valores en sí, lo que va aumentando, digo, hay que tener en cuenta el estrés que implica ser tomador de este tipo de créditos, ver que hay gastos paralelos, porque obviamente la vida continúa, porque hay que comer, porque hay que mantener a la familia, porque hay que pagar los gastos fijos, hay que costear los gastos fijos, y sumado a esto no encontrarle una salida al tema del pago y tener que adquirir una vivienda. Entonces son como muchas cosas que van de la mano y que sí, entendemos muy bien el tema de los números y los porcentajes, pero hay otras cosas que realmente hay que barajar, como recién decía, ¿no? Este hecho de la inflación es cada vez peor y los sueldos no se equiparan para nada con la situación económica que estamos viviendo. Recordemos que cuando se lanzaron en 2016, si mal no recuerdo, teníamos una inflación del 20 y pico por ciento, sí. 25, 26, entre el 25 y el 30% había por entonces, que bueno, estamos hablando de anual, entonces añoramos esa inflación, tan locos estamos, y bueno, con esos valores, yo recuerdo en esa oportunidad cuando se hacían las notas para ver cómo iba a ser el tema del crédito UBA, recuerdo una nota en particular con el presidente del Banco Provincia de por entonces y le insistían con el tema del porcentaje de inflación y él decía, miren, estos créditos, como ningún otro, sirven si la tasa de inflación está por arriba del 25% anual. Exacto. Obviamente. En definitiva, lo que se busca es, lo que se buscaba por entonces y se esperaba por entonces era que fuera descendiendo fuertemente hasta el dígito, pero eso no sucedió. Veamos en la próxima placa y vamos a seguir en la historia de este tema. La nueva línea de créditos UBA, anunciada por el entonces presidente Mauricio Macri, establecía una evolución de las cuotas con la inflación medida por el IPC. Estos préstamos tienen un plazo de máximo de hasta 30 años, que bueno, con este tema se han ido prolongando. Estas formas de actualización por inflación permiten un más fácil acceso a los créditos, generaron que sea más fácil acceder a los créditos debido a que la cuota inicial es más baja que la que existía antes, pero que haya más riesgo de repago a futuro. Ese es el problema, porque las cuotas son actualizables. ¿Qué significa esto, perdón? Que haya las cuotas son actualizables, la cuota inicial es baja y va aumentando junto con la inflación. Lo contrario sucede con los créditos a tasa fija, que las cuotas continúan siendo elevadas y como el costo de cada una se mantiene en el tiempo, su valor real va cayendo con el transcurrir de los años. Esa es la idea, pero esto, si la inflación, y mencionamos la palabra inflación, obviamente si la inflación es alta te complica absolutamente todo, que es lo que ha sucedido con este tema. Por ejemplo, hay un informe de IDESA que yo me basaba para entender un poco todo este tema, que se hizo sobre el funcionamiento del sistema y, por ejemplo, hacía una comparación entre abril de 2016 y diciembre de 2019. Ese lapso tomó el IDESA y el UBA aumentó 221%. La inflación aumentó en ese lapso de 3 años 227%. En realidad aumentaron más o menos a la par, pero el salario formal aumentó por debajo de las cuotas un 18%, o sea que perdió claramente. Y el problema entonces se planteó directamente, le explotó la bomba misma al propio gobierno de Macri con picos de inflación entre 2018 y 2019. Ahí estalló el sistema de UBA. O sea, funcionó bien entre 2016 y 2017 cuando la inflación iba hacia la baja, cuando el dólar empezó a escaparse y la inflación por consiguiente se empezó a elevar, entonces obviamente ya no funcionó. Veamos otra placa donde veamos lo que sucedió. Entonces hablábamos de 2018, el resultado adverso en las PASO. Mauricio Macri dispuso el primer congelamiento, porque ahí el dólar, recordemos, se fue después de las PASO hasta 60 pesos. Sí, fue tremendo. El dólar de 20 o de 40 a 60. Sí. Entonces, ahí se dispone el primer congelamiento de las cuotas, porque si no, le explotaba a los tomadores de crédito. El mantenimiento del valor para las viviendas ya había valuadas, cierta preocupación de todas formas cercano a las PASO. Porque la inflación no bajaba. No bajaba y ya se suponía que esto iba a tener que pasar, ¿no? De darse un congelamiento, porque si no iba a volar todo por las nubes. Que es lo que más o menos sucedió. Sí. Entonces, las viviendas valuadas en hasta 140.000 UVAs, se mantuvo el valor.
y se mantuvo entre septiembre y diciembre de ese 2019 y Macri anunció que el Estado se haría cargo de la diferencia. Bien. En campaña, Alberto Fernández planteó que en caso de ganar ofrecería un plan de salida para los tomadores de esos créditos hipotecarios. Hablaba de desdolarizar la cuota que se pagaba y desdolarizar el precio, decía. Ya como presidente planteó que su gobierno ya había brindado una solución, o sea, medio se desentendió un poco del tema, Sí. había brindado una solución al prorratear en 12 meses el pago del 26% de aumento acumulado de los 5 meses en que las cuotas habían estado congeladas. Eso fue lo que se anunció y en definitiva él además fue más lejos cuando advirtió que esos préstamos eran contratos entre particulares y establecían una cláusula de indexación que había sido aceptada. Esto es real, en realidad. O sea, Bien. el riesgo que corrían los tomadores de crédito, Sí. en definitiva, era aceptado en la letra chica de los contratos. Pero en definitiva, bueno, lo que se hizo fue aplicar varios congelamientos también. Veamos otra placa, entonces, y estamos en la etapa de los congelamientos. Entonces, Alberto Esto Fernández pensando dispuso, en que no bajaba la inflación y Claro. que la situación obviamente iba empeorando, ¿no? Y ya estábamos en pandemia, ya había, cuando arrancaba Alberto Fernández, arranca la pandemia, se disponen otros 3 congelamientos que fueron los que hubo, pero son salidas obviamente temporales que postergan una solución de fondo, porque el tema es que, bueno, te congela la cuota, pero cada vez debes más encima. Claro. Entonces, y ahí aparece, nosotros lo veíamos recién en las imágenes que mostrábamos en pantalla, también suele aparecer el diputado Julio Cobos, que es un poco el abanderado de este tema. Exactamente. Y que él se puso la cuestión al hombro y presentó el 13 de abril de 2022 un proyecto para extender las condiciones establecidas por el decreto de necesidad de urgencia 767 de 2020, decreto que impulsa el presidente Alberto Fernández, que venció el 31 de julio de 2022 para evitar el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos UVA hasta que se encontrara una solución de fondo. Él lo presenta, este proyecto, antes de llegar al vencimiento del congelamiento que había establecido Alberto Fernández, para encontrar y que durante ese tiempo hubiera un acuerdo en el Congreso, se encontrara una norma que encontrara una solución de fondo. A ver, veamos en la próxima placa. Paralelamente, Cobos trató de forzar. ¿Qué es lo que arreglaron? Claro, justamente, desde en este caso Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, trató de forzar junto con otros diputados, junto con el Cambio, una sesión especial para tratar la problemática, porque con un proyecto obviamente no haces nada. Entonces, ¿qué era lo que pasaba por entonces, en esos tiempos? Lo que lo alentaba era lo que ya habían logrado con el tratamiento de la ley de alquileres, por un lado. Un día después de que la oposición pidiera una sesión especial para tratar boleta única. ¿Recuerdan el tema de los emplazamientos? Se puso, o sea, que con boleta única fue así. Con boleta única se logró tratarlo y se logró la media sanción, por lo menos. Después el tema del Senado te lo cajoneó. Pero bueno, por lo menos. El 28 de abril de 2022 había sucedido el tema de boleta única y solicitaron que el presidente de la Cámara, por entonces era Sergio Massa, convocara a una sesión especial el jueves 5 de mayo venidero para tratar de manera urgente el tema de los créditos UVA. La idea era tratar por lo menos 2 proyectos. El proyecto de Julio Cobos y el proyecto de Álvaro de la Madrid, que ya no era diputado, pero bueno, que era un proyecto para rescatar a deudores hipotecarios UVA y que todavía tenía estado parlamentario. Bien. La idea, bueno, el objetivo, veamos en la próxima placa. Si te parece, antes de continuemos con el objetivo, escuchamos también lo que decía la diputada Susana Landricini, quien también habló al respecto y que abordó, porque recién hablábamos del tema pandemia, abordó un poco cuál era la situación en ese momento de los tomadores de créditos UVA. Lo escuchamos. Voy a estar conforme si va al recinto y se trata y podemos resolver los problemas de tantas familias que nos demandan, que nos llaman de continuo desde hace tiempo, desde la pandemia, por ejemplo, porque fue un momento en el que muchas familias perdieron la estabilidad laboral, perdieron la estabilidad de ingresos, porque hay muchos que son cuentapropistas, no tienen un sueldo fijo ni podían tener un ATP y por lo tanto podían apelar solo a un crédito como monotributistas a tasa cero.
mientras las tasas de indexación de las cuotas UBA seguían subiendo. Después, el gobierno nacional, para proteger esa situación, resolvió que las cuotas no podían estar por encima del 30% de los ingresos. Cuando a alguien se le cae el ingreso, la cuota también tiene que bajar, porque si no puede ser más que el 30% y se le cayeron los ingresos, bueno, la cuota no podía seguir siendo de asfixia, pero igual la incertidumbre siempre existe porque también se revalúa el capital. Entonces, más allá que las familias pagan sus cuotas y la mora es baja, porque es 1,5% en el no pago de los créditos, el capital sigue incrementándose por la revalorización que implica la propia inflación y la revalorización de inmuebles o las mismas tasas de interés que revalúan las cuotas y el capital total. Y entonces las familias no saben cuándo van a terminar de pagar y cuánto van a terminar de pagar. Entonces necesariamente tenemos que tener una política pública que yo desearía fuera más diferenciada por segmentos sociales y no exactamente igual para todos los niveles de ingreso, pero eso es más difícil de concertar y de diseñar. Entonces, por el momento están estos proyectos como el de Heller, encabezado por Heller y Alicia, la diputada del masismo, y yo acompaño eso. Y por otro lado, hay un proyecto que es prácticamente muy cercano, que es el de Julio Cobos, con algunas pequeñas diferencias que tal vez puedan limarse hasta el día que se tenga la sesión o no. Por ahora se estimaban los 2 dictámenes. Bien, bueno, ahí lo que decía la diputada Susana Landricini, que en un ratito vamos a escuchar también quién es uno de los llevadores o quienes está y se pone al hombro también este proyecto, como lo es el diputado Julio Cobos. Pero bueno, a propósito de este tema, todo lo que pasó en pandemia, no es un tema menor lo que explicaba recién la diputada Landricini sobre lo que pasó con cada una de las familias. Digo, falta de ingresos, aumento de inflación, incertidumbre laboral, económica. Bueno, realmente el panorama no ayudaba, no había una ley de alquileres concreta, tampoco se hablaba de ley de alquileres, tampoco se legislaba. O sea, había un montón de cosas que quedaban, por supuesto, en el aire que generaban mucha preocupación al respecto, y es por eso que en la próxima placa vamos a conocer un poco más de los objetivos, ¿no?, de este proyecto y de qué manera también ir desmenuzando cada una de las partes. Sí, y bueno, y entonces estábamos en la cuestión de que, bueno, estábamos con la intención de llevar a hacer una sesión. Bueno, era forzar el tratamiento del tema. Esa era la intención que tenía ese grupo de diputados de Juntos por el Cambio, más no del modo sugerido en la convocatoria, sino a través de un entendimiento con el oficialismo que, en definitiva, porque este tema era compartida la inquietud de opositores y oficialistas, había una coincidencia en buscar una solución. Entonces lo que se buscaba era un acuerdo que se alcanzó finalmente el 3 de mayo de 2022. Veamos entonces las fechas, cuánto tiempo hace que se está trabajando sobre este tema. O sea, en ningún momento decreció el interés de encontrar una salida. Cuando se acordó para entonces armar un esquema especial con 30 días para resolver la situación. El presidente de la Cámara, que era Sergio Massa, por entonces, emitió una resolución unificando giros y convocando a que en 30 días se emitiera un dictamen consensuado. Esa era la idea para tratar de llegar a una solución. Veamos entonces en la próxima placa que las comisiones que se iban a ocupar de trabajar en el tema serían las de finanzas, esa sería la de cabecera, bien, que conduce Alicia Aparicio, y presupuesto de Hacienda de Carlos Heller, que convocaron una reunión informativa para el 1 de junio de 2022, donde se presentaron funcionarios, exfuncionarios, especialistas y familias tomadoras de crédito. En esa ocasión, la titular de Finanzas contó que habían acordado llevar adelante 2 reuniones informativas y una reunión de debate. Bueno, ahí es cuando las cosas, pero no era tan sencillo como para que aparte hay que escuchar, todas las campanas y hay que tener a toda esta gente en la mesa, exfuncionarios, familias, diputados, todo
un crisol de personas que en este caso cada uno va a tener su postura, ¿no? Claro, obviamente. Y bueno, estuvo, por ejemplo, las figuritas importantes, digamos, de ese primer informe fueron Iván Kerr, por ejemplo, que había sido subsecretario de Vivienda durante el periodo ese de 2016, sí, cuando se lanzaron este tema, el crédito de UBA, y él decía que, bueno, reivindicaba el hecho de que había sido una buena herramienta para que muchos tomaran créditos, y decía que cuando las cosas empezaron a complicarse ya en 2019 habían presentado un proyecto de ley para que a partir del presupuesto siguiente las cuotas comenzaran a tratar en función de un sistema de convergencia que evitara este salto inflacionario acumulado, para proteger a los deudores, pero también para mejorar la calidad del crédito hipotecario que volviera a ser utilizado a futuro, porque la intención era que no por encontrar una solución para estas 106.000 familias, creo que son las alcanzadas más por de estos 100.000 familias, sí, seguramente. Que no se afectara todos los créditos futuros, porque afectando a los bancos, claro, que decidieran no aplicar otorgar más créditos, pero decían, bueno, uno de los que, por ejemplo, se presentó en esa ocasión, Adrián Albor, presidente de una asociación civil que patrocinaba a los deudores, dijo créditos, que los bancos, sí, eran una suerte, lo comparó con el FMI en el marco de los estados, realmente. Y Lucas Yach también se presentó, sí, esa vez y negó que fuera un negocio de los bancos, por ejemplo, en esa oportunidad dijo que esto le permitía que siguiera existiendo el crédito en la Argentina, le pedía al Congreso que eso sucediera, y por lo tanto la indexación. Y bueno, en definitiva, finalmente se reivindicaba el hecho de que no había tanta mora en los créditos, que la gente en realidad, pero ¿qué es lo que sucedía? La gente, con tal de no perder el crédito, vendía lo que fuera para seguir pagando. En ese marco, llegamos a que Julio Cobos reconoció que había mucha coincidencia entre los diputados y el propio Poder Ejecutivo en tratar de encontrar una solución, como decíamos antes, pero claramente los plazos pactados no se estaban cumpliendo, como también dijimos antes, y ni se iban a cumplir. Habían fijado 30 días para emitir el dictamen y llevaban casi 60 sin siquiera ponerse a discutirlo, porque eran todas reuniones informativas. Sugirió ese día invitar a los bancos y al Poder Ejecutivo para la semana siguiente para después avanzar en una iniciativa consensuada, pero nada de eso ocurrió. ¿Qué pasó? Las entidades financieras solicitaron posponer su visita ante los cambios registrados en el Ministerio de Economía. ¿Qué había pasado por entonces? Sí. Se había ido el ministro Guzmán, exacto, y ahí fue la semana que asume Batakis y después Sergio Massa. Y después viene Sergio Massa, exactamente. Bueno, etapas también de mucha convulsión en el ámbito económico, por lo tanto, esto de alguna forma sufrió varios cambios y varias modificaciones, pero ya tenemos un dictamen de mayoría y de minoría. A la vuelta tendremos, por supuesto, testimonios de uno de los impulsores, como decíamos recién, de este proyecto, quien es el diputado Julio Cobos de la provincia de Mendoza. Tenemos que hacer pausa a la vuelta. Por supuesto, crédito suba, pero mucha información parlamentaria, como siempre, a través de la pantalla de Diputados Televisión. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso ChatGPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente, y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos.
Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia. Lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, basarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que ser y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. Sí. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, continuamos a través de la pantalla de Diputados Televisión. Esto es el resumen y por supuesto vamos a seguir hablando sobre noticias parlamentarias, pero qué está pasando con diversos proyectos de ley, sobre todo este proyecto de créditos UBA, quien decíamos en el bloque anterior es uno de los impulsores y quien más trabajó a favor de este proyecto. Estamos hablando del diputado Julio Cobos por la provincia de Mendoza, que también aclaraba sobre este sistema integral y la cobertura y promoción de créditos hipotecarios UBA, así que escuchamos también la palabra del diputado. Siempre dijimos que el tema, y comparto lo que decía el diputado del Caño, que el tema de que no existía morosidad o que la propiedad se evaluaba, estaba ajeno a encontrar una solución, por cuanto estábamos hablando de gente que había adquirido un crédito para su casa como vivienda única, y este es el destino de esta ley, justamente para dar una solución a esta ruptura de la equidad del contrato que se rompió producto de la evolución del salario comparado con la inflación. No estuvo ajustada, no estuvo equilibrada y hubo una pérdida. Motivó que la gente recurriera a la justicia y ya hay muchos fallos. Hemos estado en diálogo el día de ayer con algunos abogados que llevan numerosos casos y se van a ir corroborando seguramente en las cámaras lo que han decidido los jueces de primera instancia. Ahora, dijimos acá que el Poder Legislativo o el Ejecutivo tendría que encontrar una solución, si no le iba a encontrar la justicia, de alguna manera. Pasa que los fallos judiciales, si bien en su mayoría dicen pasen a coeficiente de variación salarial, queda lo demás en la nebulosa de qué pasa, cómo se equilibra todo y cómo hacemos para los créditos futuros, porque siempre que hemos hablado es la idea de encontrar una solución para atrás, pero también proyectar una solución mientras tengamos estas variables macroeconómicas que nos llevan a una inflación que todos desearíamos que fuera distinta, se recupere de alguna manera el crédito, que es muy difícil, pero no nos quedamos paralizados, porque si no hay crédito, todos sabemos que no hay vivienda, y si no hay vivienda, los alquileres cuestan más. Hay una relación causa-efecto acá, ¿no? Hay algunos que también dicen, hasta que no solucionemos el problema de los alquileres, no vamos a tratar ninguna ley, cosa que no comparto, porque en realidad este es parte del problema, que no haya crédito hipotecario. Y si tenemos menos vivienda, no solucionamos el déficit estructural y se aumenta el valor de los precios de alquilar, además del problema que ha generado la ley, que sancionamos como consenso, pero que no ha dado su fruto, y tal es así que está paralizado el tema y no encontramos la salida, que en lo personal, aparte, habría que derogar la ley hasta encontrar una solución. Bien, obviamente con un análisis pormenorizado de todo este proyecto es que el diputado tomaba también lo que se escuchó mucho con el consultar, ¿no?, a cada uno de los beneficiarios, esto que decíamos, 106.000 familias que hoy están en una situación de alguna manera de incertidumbre, pero con esperanza por este dictamen, uno de mayoría y uno de minoría, y esperando camino al recinto. ¿Y cómo llegamos a ese dictamen, en definitiva? Bueno, vamos a ver si finalmente, recordemos entonces, el 11 de agosto el propio Cobos, junto con Mario Negri, le envían a la entonces ya presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, una carta para pedirle reanudar en comisiones el debate por los créditos UBA,
Finalmente, las comisiones se reúnen el 1 de septiembre para recibir a los representantes de entidades bancarias. Estuvieron de ADEVA, estuvieron por parte del Banco Nación Silvina Batakis, estuvo inclusive el titular del Banco Central, Miguel Pelle. Bueno, todos dieron sus comentarios. Y bueno, finalmente el 28 de febrero, el 28 de febrero de este año, los diputados de diferentes bloques firman un pedido de sesión especial nuevamente para tratar de acelerar el tratamiento en el recinto, pero en realidad lo que se buscaba era esa convocatoria que se hacía para el miércoles 22 de marzo, o sea, era una convocatoria a largo plazo, para 3 semanas después, para abordar la temática. Lo que se quería en realidad era forzar la vuelta al tratamiento en comisiones, que fue lo que logró, porque esa sesión se suspendió un día antes de la fecha prevista para dar pie a un plenario que se celebró justamente el 22 de marzo, justamente ya estamos en este año, y recién, entonces ahí se empezó se volvió a tratar el tema, se trató con los asesores y recién finalmente el 14 de junio pudieron ponerse de acuerdo para establecer un dictamen, el dictamen correspondiente. Digamos, el despacho de mayoría entonces fue fruto de un consenso alcanzado a lo largo de esos 3 meses que mediaron entre el 22 de marzo y este 14 de junio, justamente, y fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y de la Unión Cívica Radical, que obtuvo en total 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales. A su vez, el interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría también que encabezó el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del PRO y de la coalición cívica, pero también con disidencias parciales, justamente. Y ahora vamos a ver un poco los detalles de los puntos centrales del dictamen de mayoría. A ver, ¿qué dice? Vamos a la letra chica. Hasta acá llegamos, bueno, fue un largo camino el que detallamos desde allá por 2016. Pero está bien porque es la única forma también de que aquel que por ahí no está muy al tanto de lo que ha sucedido con este tema pueda ir actualizándose y conociendo más los pormenores, ¿no? Digo, hay toda una situación de cambio de gobierno, de pandemia, mucha inflación, inestabilidad económica, que no hay una ley de alquileres tampoco, que eso de alguna forma también termina afectando, genera más preocupación, digo, un déficit también en materia de vivienda y ocupación que es muy grande. Bueno, es una sumatoria de cosas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Así es, y bueno, el proyecto al que se llegó finalmente se llama Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios, tiene 6 capítulos, y entre sus puntos principales se establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE, que es el salario formal de la economía, en los meses en que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC, de la inflación, el índice de precio al consumidor, la inflación, pagarán siempre el índice más bajo. Digamos, otro de los puntos principales de esta iniciativa. La iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30%, eso es lo que vos mencionabas puntualmente, de los ingresos de los deudores. Este es uno, por algo lo nombrabas, es uno de los puntos principales. Ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado, que es otra de las consecuencias de este tema, que se extendieron al infinito. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023 también. Justamente desde el radicalismo decían que de cara al recinto van a seguir insistiendo en modificar esa fecha. Veamos la próxima iniciativa. Más puntos principales. Quienes estén alcanzados por el impuesto a las ganancias podrán deducir anualmente hasta 3 salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central y además se prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, o sea que haya perdido el trabajo, el fondo que se crea se hará cargo de hasta 3 cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes. Estos son algunos de los puntos principales que tiene, inclusive se establece que
por ejemplo, no se tenga que pagar más del 30%, lo que mencionabas, pero si alguno quiere pagar más, puede pagar más, Bien. lo que mencionabas. Porque si a lo mejor si quiere pagar más, no porque lo desee, sino para acortar un poco el crédito, puede pagar, lógico, pero no más allá del 35%. Bien, perfecto. Y bueno, estas son más o menos. Muy bien, bueno, se pudo entonces también hacer un detalle pormenorizado de todo lo que implica también este proyecto y qué es lo que se fijaron los legisladores y legisladoras a la hora de generar cada uno de los dictámenes. Obviamente que todavía no hay fecha de sesión. No, todavía no. Bien. Pero está listo para llegar al recinto cuando se lo desee. Está, bueno, ahí mencionaban en los tapes que habíamos visto que, bueno, que se verá cuándo se decide tratar. Algunos dicen, no, primero el tema de alquileres, que también tiene dictamen, pero yo lo que creo es que en alquileres hay disidencias todavía. Me parece que no esperen alquileres, que traten esto primero, porque acá están bastante de acuerdo en general y como para abordar el tema. Muy bien, perfecto. Bueno, también con este tema y haciendo referencia a Créditos UBA, el diputado Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba habló al respecto y decía lo siguiente. Cuando vinieron las asociaciones y los deudores de créditos ajustable por UBA de Córdoba, vinieron muchos integrantes que hoy les estuve explicando también cómo se va a salir, y ojalá así sea, esta ley que le va a otorgar, ratificar algunas cuestiones como que la cuota no exceda el 30%, pero también decirles que si llegan a perder el empleo, este fondo que creamos le va a pagar 3 cuotas, y si lo llegaran a perder otra vez, una segunda vez durante la duración del crédito, va a abonar estas 3 cuotas, que es evidente que estas medidas, que en algunos casos fueron a juicios, planteos colectivos ante la justicia, en el artículo 9 establecemos la suspensión de los juicios de desalojo y lanzamiento, como bien decía un diputado preopinante, que no se han producido, pero sí en el proyecto ponemos claramente la suspensión de los juicios de desalojo, lanzamiento de embargo o cualquier tipo de medidas preventivas y o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas. Es decir, que estamos otorgando por ley también la posibilidad que los jueces que están atendiendo estas causas tengan una apoyatura legal. En el artículo 7, un diputado preopinante dice con respecto de brindarle la posibilidad de que sea optativo. El artículo 7 en el dictamen dice: si los saldos adeudados vigentes al momento de ejercer la opción, es decir, que la ley está otorgando opción. Ya me parece que el agregado puede redundar, pero está contemplado en la ley. Hay que decir que la banca privada, algunas de las observaciones de los dirigentes de las asociaciones de bancos privados hicieron algunas observaciones, que no es que porque pierdan o dejen de ganar, en definitiva, sino por un objeto principal, porque este proyecto de ley trata, es cierto, de solucionar parcialmente algunas de las cuestiones que se han presentado con los créditos hipotecarios, pero avanza más y avanza en un sistema integral de cobertura, pero de promoción de créditos hipotecarios. Y nosotros establecemos con esta ley también que este fondo fiduciario va a servir para la promoción del crédito hipotecario y que va a ser ajustable por este índice que
por el texto de la ley queda claro, reemplaza a los otros índices UVA o UBI. Bien, bueno, obviamente el trabajo también por parte del diputado Fernández que, bueno, cada uno trata de aportar su granito de arena entendiendo que hay muchos factores que lamentablemente influyen, ¿no?, en este proyecto. Claro, obviamente, bueno, fue un trabajo muy intenso que se desarrolló y en el que siempre estuvieron de acuerdo, insistimos, siempre estuvieron de acuerdo oficialismo y oposición en buscarle una solución. Sí. No se ponían de acuerdo en cuál debía ser y tratar de no afectar los créditos a futuro, obviamente. Bien, perfecto. Bueno, un poco de lo que vimos también, pensando en la semana que viene, un repaso cortito, tenemos comisión también, si no me equivoco, de población, el próximo jueves 29 de junio, así que bueno, va a haber, hablando un poco de la agenda, va a haber actividad la semana que viene, población y desarrollo humano, van a tratar por supuesto algunos proyectos que la semana que viene, obviamente vamos a estar abordando también de manera exhaustiva y pensando en la posibilidad de juicio político, ¿por qué no? Claro, y también el 28, bueno, dejamos algunas fichitas apostando a una eventual sesión. Me gusta. Vamos, que es momento también de sesionar y creo que hay una disposición también fuera de todo el panorama electoral que esto finalmente suceda. Nos despedimos, será hasta mañana como todos los días. Esto fue el resumen. Chau, chau.